Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie acerca de la vida y la iglesia. Revisados ya los obstáculos, tanto objetivos como subjetivos, para la expresión de la vida, vamos a pasar tal vez 2, 3 audios revisando o conversando acerca de la senda de la vida. Cuando hablamos de la senda de la vida, hablamos de cómo Dios se encarga de que estos obstáculos o problemas que hemos visto, cómo Dios se encarga de ellos, cómo Él abre una senda despejada para su vida en nosotros. Nos vamos a referir a ese obrar del Eterno. Eso es lo que llamamos el camino para la vida o la senda de la vida. Leemos en Filipenses 3:10. Allí leemos: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay otra versión que dice: y la comunión en sus padecimientos. Y al final dice: siendo conformados a su muerte. En referencia o refiriéndonos al griego original, esa frase es difícil de traducir. Aún es difícil cuando nosotros la leemos acerca de su verdadero significado. El significado del griego allí en comprender o conocerle, es comprender o conocer por experiencia. Bueno, es el significado casi siempre para la palabra conocer en el Nuevo Testamento. Tener comunión en los padecimientos del Señor equivale a tener comunión con el Señor en sus padecimientos y mediante sus padecimientos. Ser conformados a su muerte quiere decir que su muerte es como un molde y que nosotros estamos en ese molde para que su muerte nos dé forma. Aunque la vida de Dios está en nosotros, su vida con frecuencia no puede manifestarse desde nuestro interior debido a que hay obstrucciones, obstáculos, restricciones en nosotros. Por lo tanto, la vida de Dios tiene un camino muy difícil para avanzar para su expresión en nosotros. Ella encuentra en nosotros rechazo y resistencia. Mucho de eso es lo que hemos visto cuando hablamos de los obstáculos. En la salvación efectuada por Dios, parte de la obra de Dios es hacer que su vida tenga un camino libre en nosotros. Esta obra se lleva a cabo mediante la muerte de la cruz. En la salvación que Dios efectúa, tenemos la vida y la muerte. Y su salvación abarca varios asuntos de fe que usted no va a oír cuando oye ideas o enseñanzas de otras religiones o de otras fes. Por ejemplo, ninguna de esas religiones habla de la sangre de Cristo ni de la redención efectuada por la sangre. Tal vez decir que no hablan es un término muy absoluto, pero se habla de una forma muy liviana. Sin embargo, en la salvación que Dios efectúa, en la salvación de Dios, la sangre es un asunto muy importante, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, Hebreos 9:22. Este punto no es enfatizado según la Escritura, no lo suficiente. Además, la vida también es un tema muy especial, en la salvación que Dios efectúa. Sin embargo, solamente en la salvación efectuada por Dios se considera el tema de la vida y se hace énfasis realmente en ella. De principio a fin, la Escritura se enfoca en la vida. El centro y propósito de Dios tiene como meta la vida. En la religión no se habla mucho en cuanto a la vida. En vez de ello, se hace énfasis en el ascenso, en cultivar nuestra persona, en mejorar el carácter, en hacer obras caritativas y piadosas. Sin embargo, en la salvación efectuada por Dios, tenemos con un alto valor la sangre y la vida. A la mayoría de la gente no le gusta oír de la muerte y esa es la razón por la que huimos de allí. Gustamos de exhibir ciertas palabras en nuestro vocabulario. Muy bien, apreciamos mucho hablar de bendición, de riqueza, de longevidad, de felicidad, de bienestar. Pero a ninguno le gusta la palabra muerte. No tanto en la salvación efectuada por Dios se incluye el asunto de la muerte
Y es un asunto extraordinariamente básico e importante. Los que conocen esta salvación no solo aprecian el valor de la sangre, no solo aprecian la importancia de la vida, sino que también entienden la importancia de la muerte. Esto es importante, hermano. En las provisiones de la salvación que Dios efectúa, Él nos ha preparado la sangre, la vida y la muerte. Con respecto a esta salvación de Dios, a menudo decimos que hemos recibido la vida de Dios, una vida que es eterna, santa, plena y esplendorosa. Sin embargo, quizás no veamos que en la salvación de Dios, la salvación que Dios efectúa, hay algo más que es también muy precioso, de la cual la gente no quiere oír: el asunto de la muerte. Pablo, quien conocía bien a Dios y su obra de salvación, no solo fue en pos de la vida de Dios, sino que también en su muerte. Ese texto donde comenzamos este audio, Filipenses 3:10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. La comunión que él deseaba conocer no era en la vida de Cristo, sino en sus padecimientos. El hecho de que Pablo conociera esta comunión indicaba que él participó en esta comunión, lo cual le hizo ser conformado a la muerte de Cristo. Pablo deseaba, procuraba y también valoraba la muerte de Cristo. Aun cuando a muchos no les gusta la muerte, Pablo la valoró como un tesoro. Así como en la salvación que Dios efectúa, la sangre es preciosa, la vida es importante, también lo es la muerte. Todo el que desee conocer la salvación efectuada por Dios tiene que conocer las tres cosas: la sangre, la vida y la muerte. Todos conocemos lo preciosa que es la sangre del Señor y cómo la sangre permite que nuestros pecados sean perdonados y la limpieza que efectúa. Cuando nos sentimos escasos delante del Señor y no podemos venir a Él porque nuestra conciencia nos condena, podemos volver siempre a la sangre, confiar en la sangre y acercarnos al Señor. Mediante la sangre los pecados son perdonados y mediante la limpieza de nuestra conciencia, nuestra comunión con Dios es restaurada. Lee allí en Hebreos 10:19, en Hebreos 9:14. De esta manera experimentamos lo precioso que es la sangre del Señor. Muchos salvos también hacemos énfasis en la vida divina y que debemos experimentar la vida del Señor. No obstante, amado, de verdad hay una escasa comprensión que Dios en su obra de salvación ha preparado otra cosa maravillosa para nosotros, y es la muerte de Cristo. Quizás hemos sido cristianos por muchos años, pero alguna vez hemos visto que Dios en su salvación ha preparado la muerte para nosotros también. En nuestra experiencia como cristianos, realmente, ¿cuánto experimentamos la muerte en la salvación que Dios efectúa? Hemos pasado por alto este asunto notable de la muerte en la salvación efectuada por Dios. En la Escritura podemos ver que la salvación efectuada por Dios y la vida de Dios han estado ocultas en su muerte. Mire cómo el Señor Jesús propiamente lo anunció. Juan 12:24, allí Él dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto significa que hay vida en el grano de trigo, pero si el grano no cae en la tierra y muere, la vida que en el grano contiene o que está contenida en el grano no puede ser liberada. Sin embargo, si el grano muere, la vida será liberada. Esto muestra que la muerte es la manera en que la vida es liberada. Tenemos que ver este aspecto de la cruz, la muerte. Tal vez un aspecto que no tiene directamente nada que ver con hacia ojos vistos de afuera, con la redención. Pero sí es importante en la redención porque es la manera que se otorga la liberación de la vida. Dado que la muerte es una vía de salida para la vida, esta tiene que pasar por la muerte. Sí, la vida tiene que pasar por la muerte. Ya sea que se trate de un grano de trigo o cualquier otra semilla, a fin de liberar la vida que está en ella, la semilla tiene que pasar por la muerte. Mire, tal vez a usted le guste mucho una semilla,
lo bonita que se ve, cómo brilla, los colores. Si usted la toma y la pone en un lugar allí, en una cajita para mirarla, la vida dentro de la semilla, esto es su contenido y el esplendor que están escondidos en la semilla, jamás será expresada. Sin embargo, si usted toma esa semilla y la quita de ese lugar y la entierra, la semilla tendrá la oportunidad de entrar en la muerte y así todo lo que esa semilla contiene, lo que no se ve a ojos vistas, la vida que está en ella, en esa semilla, es ahora capaz de ser liberada por la muerte. Poco tiempo después, amado, que usted entierra esa semilla, tal vez verá crecer un retoño verde. Después transcurre más tiempo y verá que brota una hoja de ese retoño. Y después, al pasar más tiempo, las hojas estarán plenamente crecidas y aparecerá la flor. Con el tiempo la planta florecerá, llevará fruto y estará plenamente madura. Esto muestra que la vida de una semilla puede ser liberada únicamente mediante la muerte. Esto es una ley natural en el universo y esta ley simboliza la senda por la cual la vida de Dios que está en nosotros es liberada. Esto es lo que el Padre diseñó. Toda la vida, tanto la vida vegetal, como la vida animal, son liberadas por medio de la muerte. Piensa en un huevo, hermano. La vida de un pollo, o en una gallina, en un pollo, la vida de un pollo se halla en el huevo. Pero si no se rompe el cascarón, la vida no puede brotar. Todos los que hemos visto, hemos criado un pollo, los criadores de pollo, saben que a fin de que la vida que está en el huevo pueda nacer, la cáscara del huevo tiene que romperse. Que el cascarón se rompa equivale a lo que estamos hablando de la muerte. Acuérdese que la vida de Dios ha sido puesta en nosotros. Hay allí un cascarón que tiene que ver con el alma. Por eso es importante la salvación del alma y por eso es importante la operación de la cruz llevando a la muerte todo lo que está en el alma. No importa, hermano, si se trata de la vida vegetal o animal. Para que puedan hacer la vida tiene que pasar por el proceso de la muerte. Esto es una ley natural y también es un principio, un fundamento. Esta ley indica que a fin de que la vida de Dios pueda manifestarse desde nuestro interior o de nuestro interior, esa vida tiene que pasar por la muerte. De igual manera, para que la vida de Dios pudiera manifestarse del Señor Jesús, Él tenía que pasar por la muerte. Él dijo que sin la muerte no puede haber vida. Juan 12:24, lo que leímos anteriormente. Sin la muerte, que es la senda, la vida no puede ser liberada. El camino de la vida es el camino de la muerte. Donde esté la muerte, allí habrá una manera para que la vida brote. Si no experimentamos la muerte en nosotros, la vida de Dios no puede ser liberada y mucho menos puede ser impartida y mucho menos puede ser vista y expresada. Pablo dijo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Qué tremendo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. La expresión de la vida del Señor en nosotros está supeditada a una cosa, la muerte. El grado en el cual la muerte haya operado en nosotros es el grado al cual la vida del Señor puede brotar de nosotros. Por esta razón, aún Pablo, amado, que tenía gran experiencia, era maduro en la vida divina, procuraba conocer la muerte del Señor. Él anhelaba la muerte del Señor. Él quería ser conformado, lo leímos allí en Filipenses 3:10. Él quería ser conformado a la muerte de Cristo. Pablo buscaba esta muerte porque sabía que el grado a la cual la muerte operara en él sería el grado con el cual la vida del Señor podría ser liberada de él y ser conocida desde él. En el próximo audio, amado, vamos a continuar. Gracias y paz.